veces, el peor dolor no viene de los enemigos, sino de las personas que crecieron con nosotros, las que prometieron amarnos y protegernos. Mi hermano convirtió mi vida en un infierno, mi esposa me traicionó de la forma más brutal y, después de destruirme, todavía tuvo el descaro de pedirme ayuda. Nunca pensé que mi propia familia sería la que terminaría enterrándome emocionalmente. No los enemigos, no la gente de afuera, sino aquellos que compartieron techo conmigo. Durante toda mi vida crecí creyendo que algo en mí estaba roto, que había algo malo que yo no lograba ver, porque parecía que todo lo que hacía era suficiente para molestar a mi hermano Enzo, y siempre encontraba una manera de hacerme sentir pequeño. Mucha gente me dice hoy, seguro era envidia. Ojalá hubiera sido así. Ojalá yo hubiera tenido algo que él deseara. Pero no. El favorito siempre fue él, no yo. La adoración de mi madre por Enzo era tan evidente que se podía palpar en el aire. Él era el niño de oro, yo era el hijo que parecía estar ahí solo para llenar espacio. Mi madre lo complacía en todo, le cocinaba lo que él quería, le lavaba su ropa de inmediato, lo defendía incluso cuando hacía lo indefendible. A mí, en cambio, me trataba como si yo fuera autosuficiente desde los 5 años. Si Enzo tenía que hacer una tarea, era yo quien debía ayudarlo. Si Enzo hacía un desastre, era yo quien debía limpiar. Si Enzo me insultaba o me humillaba, ella lo justificaba diciendo que así se llevan los hermanos. Yo crecí aceptando ese papel. Me acostumbré a ser el soporte invisible que ellos daban por sentado. Quizá fue culpa mía por nunca poner un límite. Por ser ese niño introvertido que prefería leer y mantenerse apartado, en lugar de pelear constantemente como él. Enzo era ruidoso, impulsivo, directo, cruel. Yo era lo contrario. Y quizá por eso mi madre veía en mí una debilidad que despreciaba. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo sentía. Su paciencia conmigo era mínima, y su tolerancia con Enzo parecía infinita. Los problemas comenzaron a volverse más oscuros cuando Enzo descubrió que podía usar mi personalidad en mi contra. Empezó a burlarse de mi altura, de mis gafas, de mi voz, de mis gustos, de mi forma de caminar. Entraba a mi habitación sin permiso, leía mi diario, se reía de mis pensamientos y luego corría con mamá a contarle lo que escribía, inventando cosas para que pareciera que yo era raro. Y si yo me atrevía a quejarme, ambos se reían. Nunca olvidaré esa sensación, estar rodeado de personas que se supone que deben cuidarte, y darte cuenta de que ellos son los primeros en minimizar tu dolor. Con el tiempo, Enzo fue subiendo de nivel. Casi rompió mis gafas al tirármelas al piso. En una ocasión puso cosas desagradables en mi comida. Recuerdo especialmente un día, estaba sirviendo cereal y sentí que algo sonaba extraño, como piedritas. Las encontré a tiempo. Él me miraba desde el pasillo con una sonrisa torcida. Cuando le dije a mi madre, solo respondió: «¿Son bromas de hermanos, Alex? Tú te lo tomas todo muy a pecho». Ese día entendí que estaba completamente solo. Enzo y yo asistíamos a la misma escuela, así que era inevitable que sus conductas se mezclaran con mi vida social. Yo ya estaba lidiando con acoso por parte de otros alumnos, pero Enzo, en lugar de apoyarme, se unió a ellos. Les decía apodos para que me molestaran, incluso los animaba a golpearme. Una vez, durante una discusión tonta, ni siquiera recuerdo por qué, Enzo me dijo que me suicidara. Yo tenía alrededor de 14 años, y lo que él no sabía era que en ese momento yo estaba pasando por una depresión silenciosa. Fue la primera vez que una frase realmente me perforó el alma. Que mi propio hermano quisiera que yo dejara de existir fue devastador. Mi padre trabajaba mucho, así que casi nunca estaba en casa. Mi madre, por su parte, parecía creer que yo era un imán para los problemas y que todo lo que pasaba con Enzo era mi culpa. Incluso me regañó una vez por provocarlo, según ella. Pero entonces ocurrió un incidente que cambió todo. Una tarde, Enzo intentó prenderme fuego el cabello. Hasta hoy tengo escalofríos al recordarlo. Mi madre, como siempre, lo justificó diciendo que solo estaba jugando. Pero mi padre lo presenció. Esa fue la primera vez que vi a mi padre explotar de verdad. Le gritó a Enzo, lo amenazó con llamar a la policía y lo obligó a entender que sus acciones ya no eran tolerables. Yo pensé que nada de eso le importaría, pero para mi sorpresa, ver a mi padre ponerse de mi lado me derrumbó emocionalmente. Él me buscó más tarde esa noche y me pidió que hablara. Le conté todo, el acoso, los insultos, el bullying en la escuela. Era la primera vez que un adulto de mi familia me escuchaba de verdad. Y como si fuera poco, al día siguiente habló con el director de la escuela. Luego me inscribió en clases de MMA. No porque quisiera que yo peleara, sino porque quería darme herramientas para defenderme, para que recuperara la confianza que Enzo me había destruido por años. El entrenamiento cambió mi vida.
No solo físicamente, sino mentalmente. Me dio estructura, disciplina y un sentido de fuerza interna que jamás había tenido. Y esa fuerza se manifestó un día en que Enzo volvió a cruzar un límite. Había estado robando el dinero que yo ahorraba de las tareas domésticas. Lo pesqué justo cuando se iba en bicicleta con sus amigos. Y ese día, después de años de acumulación emocional, lo golpeé. Un puñetazo directo a la cara. Cayó al suelo, llorando como si yo hubiera cometido un crimen. Mi madre entró en escena, indignada, pidiéndome explicaciones. Pero esta vez, mi padre ya no cayó en su narrativa. Escuchó ambas versiones, y cuando supo que Enzo me había robado, lo reprendió con dureza. Esa fue la primera vez que vi a mi hermano experimentar consecuencias reales. No duró mucho. Después de eso, Enzo ya no pudo intimidarme físicamente, pero encontró otra forma de hacerlo: el silencio. La indiferencia. Los insultos murmurados cuando nadie escuchaba. Cada vez se alejaba más de mí emocionalmente, pero yo ya estaba cansado de intentar entenderlo. Cuando finalmente logré irme a la universidad, sentí por primera vez que estaba respirando aire puro. No veía a Enzo, no escuchaba sus comentarios, no tenía a mi madre justificándolo. Mi vida estaba empezando. En la universidad conocí a Catherine. Una mujer hermosa, inteligente, con una energía que parecía alejar todas las sombras de mi infancia. Nos enamoramos. Y aunque veníamos de familias religiosas, cuando descubrimos que estaba embarazada, decidimos casarnos. Nuestro hijo Fabio nació poco después. Y ahí fue cuando pensé que al fin tenía un hogar de verdad. Por un tiempo, así fue. Pero entonces todo se derrumbó. Primero me enteré de pequeñas infidelidades de Catherine. Luego, una segunda traición. La perdoné por Fabio, por nuestra familia, por la imagen del hogar que yo quería construir. Creí que después de eso todo estaba bien. Hasta que hace unos meses Catherine me confesó algo que destruyó todo lo que quedaba dentro de mí. Había tenido una relación a escondidas con mi hermano Enzo. Y que Fabio podría no ser mi hijo. Me quedé paralizado. Ni siquiera podía procesarlo. Le pregunté quién era el padre. Ella bajó la mirada. Y dijo: Es Enzo. Mi vida entera se detuvo. Le pedí a Catherine que me explicara. Necesitaba entender cómo diablos pudo pasar algo así. Me contó que cuando la presenté a mi familia, ella quiso caerles bien. Notó la tensión entre Enzo y yo, y en su intento por ayudarnos, empezó a incluir a Enzo en nuestras actividades. Enzo se aprovechó. Catherine me dijo que él coqueteaba cuando yo no estaba. Que él abrió su corazón contándole sobre una ruptura, que ella se sintió mal, que quiso consolarlo, y que ahí empezó todo. No sé qué fue peor. Que ella me engañara. Que fuera con mi hermano. O que lo hiciera durante años, a mis espaldas, mientras yo criaba a Fabio con todo mi amor. Y lo más enfermo. Según ella, Enzo la hacía sentir viva. Yo quería vomitar. Literalmente. Catherine dijo que se había mantenido en contacto con él, que se escapaban a hoteles mientras me decía que tenía turnos extras. Que la mitad de sus viajes de trabajo eran en realidad escapadas con Enzo. Luego me dijo que se casó conmigo porque yo era el más estable. El más confiable. El que podía darle una familia. Pero que la química que tenía con Enzo era imposible de ignorar. Yo no dije nada. No grité. No rompí nada. Solo empecé a empacar mis cosas. Ella lloraba, diciendo que si la amaba debía luchar por ella. Que Fabio se veía afectado por un divorcio. Que los matrimonios pasan por infidelidades y que yo debía ser maduro. No respondí. No podía. Sentía que mi cuerpo estaba funcionando en modo automático. Empacaba ropa sin saber realmente qué estaba haciendo. La voz de Catherine se escuchaba lejana, como si la puerta se hubiera cerrado entre nosotros aunque estaba justo detrás de mí. Su llanto, que antes me habría destruido, ahora solo me provocaba vacío. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que había cruzado un punto de no retorno. Había tolerado infidelidades. Había tolerado mentiras. Había tolerado falta de respeto. Pero esto era otra cosa. Era una traición doble. Una puñalada por la espalda que venía de la persona con la que compartía cama, y del hermano con el que compartí infancia, techo, heridas, cicatrices. Ese hermano que siempre encontró la forma de quebrarme, y que ahora había terminado lo que empezó cuando éramos niños. Catherine me agarró del brazo con fuerza. Alex, por favor, no te vayas. Hablemos. Podemos arreglar esto. Me solté sin brusquedad, pero con esa firmeza que nace cuando algo dentro de ti muere definitivamente. No hay nada que arreglar, dije, sin mirarla. Ella volvió a llorar más fuerte. Fabio, por Fabio deberías. Me giré.
Por primera vez en la conversación, la miré directo a los ojos. Precisamente por Fabio, respondí. Por él es que no puedo seguir viviendo esta mentira. Su cara cambió. Como si esas palabras hubieran rasgado su última esperanza. Tomé mi maleta y salí por la puerta. Me quedé en casa de un amigo esa noche. No dormí. Tampoco lloré. Eso fue lo más extraño de todo. Sentía que debía estar con el corazón en llamas, pero estaba apagado, total y completamente apagado. O quizá, quemado. Al día siguiente, tuve que enfrentar la parte más difícil, la prueba de paternidad. Nunca imaginé verme en esa situación. Nunca imaginé tener que cuestionar si aquel niño al que enseñé a caminar, a hablar, a decir papá, era realmente mío. Pero no tenía elección. Lo odiaba. Odiaba tener que hacerlo. Odiaba estar ahí. Odiaba que la vida me hubiera empujado a ese lugar. El médico me explicó el procedimiento con una voz neutra, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente repetía una frase una y otra vez. ¿Y si no es mío? El mundo se detendría. Lo sabía. Durante los días que siguieron, Catherine me llamó, me escribió, apareció en el trabajo llorando, inventando que necesitaba hablar conmigo. No la recibí. No la escuché. No abrí mensajes. Lo único que me importaba era la prueba. Mi madre también me escribió. Pero no para ofrecer apoyo, sino para decirme que estaba destruyendo mi matrimonio y que seguro estaba exagerando. Ahí comprendí que no podía esperar nada de ella. Nunca pude. Jamás. Por otro lado, mi padre sí me llamó. Su voz se escuchaba cansada, como si cargara una culpa silenciosa por no haberme protegido mejor de niño. Hijo, lo que necesites, aquí estoy. Lloré por primera vez desde la confesión. No fuerte, no dramáticamente. Solo lágrimas silenciosas. De alivio. De miedo. De cansancio. Le agradecí y colgué. El resultado llegó una semana después. Recuerdo que cuando vi el sobre, mis manos temblaban. Era la primera vez que sentía verdadero terror desde que era adolescente. Lo abrí despacio. Leí. Y sentí como si me llevaran el aire de los pulmones. 99.8% de probabilidad de no ser el padre biológico. Me senté en el piso. No lloré. No grité. No maldije. Solo me quedé inmóvil, mirando ese pedazo de papel que redefinía toda mi vida. Fabio no era mi hijo. El hijo que yo adoraba. El niño que leía cuentos conmigo. El niño que corría hacia mí cada vez que entraba por la puerta. No era mío. Algo murió dentro de mí ese día, algo que jamás volvió a sentirse igual. Llamé a un abogado. Le conté todo. Él me explicó mis derechos. Me habló del divorcio, de la custodia, de la posibilidad de desligarme legalmente de la paternidad. Cada palabra era un golpe. Pero había una pregunta más importante que las leyes. ¿Qué sería de Fabio? Yo no podía simplemente desaparecer. Él no tenía la culpa. Él no eligió nacer en medio de una mentira. Pero yo tampoco podía seguir siendo papá de un niño que había sido usado para encubrir una traición. Necesitaba tiempo para pensar. Cuando finalmente regresé a la casa para recoger mis cosas, Catherine estaba ahí, esperándome en el comedor. Tenía ojeras profundas, la cara hinchada de tanto llorar. No dijo nada al principio. Solo me miró. Yo tampoco dije nada. Me acerqué a mi habitación y comencé a empacar. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Qué decía el resultado? No me detuve. No giré. No respiré demasiado. Solo solté. Lo que tú ya sabías. Ella gimió como si la estuvieran golpeando. Se arrodilló en el piso. Se llevó las manos a la cara. Alex, por favor, yo no quería que pasara así. Te juro que me arrepiento, que ya no tengo contacto con Enzo, que lo terminé, que quiero nuestra familia. Me di la vuelta. Catherine, tú no quieres una familia. Quieres un proveedor. Quieres una base segura para tu vida mientras buscas adrenalina en otro lugar. Ella negó frenéticamente. Eso no es verdad. ¿Cuántas veces me fuiste infiel? Pregunté. Ella se quedó en blanco. Lo pensé por un segundo. ¿5? ¿10? ¿12? ¿Más? Catherine abrió la boca para hablar, pero no salió sonido. Exacto, dije. Ni siquiera puedes contarlas. Me dirigí hacia la puerta con la maleta. Antes de salir, ella pronunció la frase que me quemaría los oídos durante meses. Si amas a Fabio, tienes que luchar por esta familia. Me detuve. No volteé. Solo respondí. Si Enzo lo ama tanto, que luche él. Y cerré la puerta. Los días que siguieron fueron una guerra silenciosa. Catherine comenzó a manipular a toda mi familia.
Le dijo a mi madre que yo la abandoné sin razón. A sus amigas les dijo que yo estaba teniendo una crisis. A mis tías les dijo que ella estaba intentando salvar el matrimonio. La realidad era que solo estaba intentando salvarse a sí misma. Mi madre, fiel a su estilo, se puso del lado de Enzo y Catherine. Me llamó egoísta. Inmaduro. Irresponsable. No puedes dejar a tu familia por un error, me dijo. Las parejas pasan por estas cosas. Casi me reí. ¿Un error? Pregunté. ¿Acostarse con mi hermano durante años es un error? Hubo silencio. Luego dijo. Bueno, todos cometemos equivocaciones. En ese momento entendí por qué Enzo era como era. Entendí quién lo había moldeado. Quién lo había hecho creer que el mundo entero tenía que perdonarle todo. Corté la llamada. Mi padre, por su parte, estaba furioso. Me pidió perdón por haber sido un padre tan ausente. No lo juzgué. Él no sabía. Nunca imaginó que su esposa y su hijo mayor estaban creando ese infierno doméstico. También me dijo que Enzo había desaparecido. Que no respondía mensajes. Que ni siquiera se atrevía a aparecer por la casa. Cobarde. Siempre lo fue. Una tarde, mientras estaba sentado en el sofá de mi pequeño departamento temporal, recibí un mensaje inesperado. Alex, soy Enzo. ¿Podemos hablar? Sentí una mezcla de rabia, asco, curiosidad. Después de toda una vida huyendo de sus consecuencias, finalmente quería hablar. Escribí. Sí. Dime dónde. Nos vimos en un parque a las afueras de la ciudad. Cuando llegó, lo primero que noté fue que no tenía la misma arrogancia de siempre. Sus hombros caídos, las manos temblorosas. Pero no me dejé engañar. Los monstruos también tiemblan cuando la luz los alcanza. Se sentó frente a mí. Me miró unos segundos. Alex, lo siento. Reí. Literalmente reí. ¿Eso es todo? Él bajó la mirada. No sé qué decirte. No sé cómo justificar lo que hice. No puedes justificarlo, respondí. Solo quiero que me digas algo, Enzo. Quiero que seas honesto por primera vez en tu vida. Él tragó saliva. ¿Fabio es tu hijo? Esto lo mató. Lo vi. Su respiración se detuvo. Sus ojos se humedecieron. Y entonces, dijo la verdad. Sí. Mi mundo volvió a romperse. No sé qué expresión esperaba ver en el rostro de Enzo. Arrepentimiento real, quizá. Lágrimas auténticas. Algún indicio de humanidad. Pero lo único que encontré fue miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a dejar de ser el centro del universo. Miedo a que, por primera vez en su vida, iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Hace cuánto lo sabes? Pregunté. Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila, como cuando el agua está quieta justo antes de hervir. Enzo apretó los labios. Desde que nació, respondió, casi en un susurro. Recuerdo haber sentido un vacío tan profundo que me pregunté si acaso seguía vivo. Él siguió hablando, como si sus palabras fueran piedras cayendo en un pozo sin fondo. Catherine me lo dijo al principio, ella no sabía cómo decírtelo. Pensaba que con el tiempo, tú, no sé, asumirías que era tu hijo. ¿Y tú? Pregunté, clavándole la mirada. ¿Tú qué asumías, Enzo? Yo, dudó. Yo pensaba que era lo mejor. Que tú eras mejor padre que yo. Que él estaría mejor contigo. Tuve que cerrar los ojos un instante. No por tristeza. Por rabia. No lo hiciste por Fabio, dije, sosteniendo cada palabra. Lo hiciste porque siempre has esperado que otros limpien tu desastre. Enzo me miró con algo parecido a vergüenza, pero ya era tarde. Muy tarde. ¿Qué esperas que haga, Alex? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Que me arrodille? ¿Que te suplique? ¿Que desaparezca? No respondí de inmediato. Solo lo observé. El hombre que arruinó mi infancia. El hombre que robó mi dignidad tantas veces. Y que ahora había destruido la única familia que yo había intentado construir. No espero nada de ti, dije finalmente. Nunca esperé nada. Y mira dónde estamos. Él desvió la mirada hacia el suelo. Yo continué. Te voy a pedir una sola cosa. Y quiero que seas honesto. Él tragó saliva otra vez, nervioso. ¿Amas a Fabio? Hubo un silencio largo. Muy largo. Y de pronto, lo vi romperse. ¿De verdad? Sí, respondió. Pero no sé ser un padre. No sé cómo hacerlo, Alex. Quise sentir lástima. Quise sentir compasión. Pero dentro de mí no había espacio para eso. Entonces aprende, dije, levantándome. Porque lo que viene ahora es tu responsabilidad. No la mía. Enzo también se levantó.
¿Qué vas a hacer? Lo que debí hacer hace mucho tiempo, respondí. Sacarte de mi vida. Se quedó pálido. Alex, por favor. Pero yo ya había empezado a caminar. No volví la vista atrás. Y aunque escuché su respiración temblorosa y su intento de seguirme, no me detuve. Nunca más me detendría por él. Los días siguientes fueron una especie de purga emocional. Mi abogado inició el proceso de divorcio. Solicité pruebas adicionales para cerrar cualquier vacío legal sobre Fabio. Y, paralelamente, comencé el proceso para desentenderme de la paternidad legal. Esa fue la parte más complicada. No por la ley. Por mi corazón. Porque mientras más firmaba papeles, más me dolía la idea de dejar de ser papá para un niño inocente. Una noche, sentado solo en mi departamento, me quebré. Por Fabio. Por el niño que no tenía la culpa de nada. Por el niño que me llamó papá sin saber el peso de esa palabra. Por el niño que yo, sin planearlo, había amado más que a mi propia vida. Lloré. Lloré hasta que me dolieron los ojos, hasta que sentí que el alma se me vaciaba de adentro hacia afuera. Y cuando finalmente me calmé, tomé una decisión. Tenía que verlo. Una última vez. No para volver. No para consolar a Catherine. No para reavivar nada. Tenía que despedirme. La última visita. Catherine abrió la puerta con expresión de sorpresa y miedo. Yo no la saludé. No entré. Solo dije, quiero ver a Fabio. Ella dudó, pero finalmente se hizo a un lado. En cuanto Fabio me vio, corrió hacia mí con esa alegría pura que me había derretido tantas veces. Papá. La palabra me atravesó. Lo cargué, lo abracé fuerte, muy fuerte, como si quisiera guardar en mi piel el recuerdo de su cuerpo pequeño, cálido, perfecto. Me habló de su escuela. De un dibujo que había hecho. De un perro que quería. De una película que había visto. Yo lo miraba todo, tratando de memorizar cada detalle. Cada gesto. Cada risa. Catherine nos observaba desde el pasillo, llorando en silencio. Después de un rato, acomodé a Fabio en el sofá y le dije algo que me rompió más que cualquier traición. Voy a estar lejos un tiempo, campeón. Pero quiero que sepas una cosa. Todo el amor que tengo, te lo di a ti. Y eso nunca va a cambiar. Él me miró confundido, pero asintió con esa inocencia que quiebra el alma. Te amo, papá. Yo cerré los ojos. Respiré. Y dije. Yo también te amo, Fabio. Mucho. Lo abracé una última vez. Después me levanté, miré a Catherine, y ella entendió que ese era el final. Alex, dijo, con voz rota. Por favor, no. Pero ya no había más que decir. Salí. Y esa puerta se cerró detrás de mí como una tumba. La vida después de eso fue lenta. Dolorosa. Pero, por primera vez en muchos años, mía. Comencé terapia. Retomé proyectos personales. Me mudé a una ciudad nueva. Tomé distancia de mi madre. Me acerqué a mi padre. Y, poco a poco, empecé a reconstruirme. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era Enzo. Estoy en tratamiento. Intento cambiar. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. No respondí. No por odio. Por paz. Porque algunas historias no necesitan más capítulos. A veces la vida te rompe por las grietas que otros hicieron en ti. A veces la traición llega de donde pensaste que venía el amor. A veces la familia es la que más te hiere. Pero también es cierto algo más. Sanar es posible. Rehacerse es posible. Reinventarse es posible. Catherine y Enzo se quedaron juntos un tiempo, luego terminaron. Fabio creció sabiendo la verdad. Y yo aprendí algo que me tomó toda una vida entender. No tienes que seguir en un lugar donde tu alma está en peligro. No tienes que ser leal a quienes te destruyen. No tienes que sacrificar tu vida para sostener el caos de otros. A veces, lo más valiente que puedes hacer es irte. Y yo, finalmente, me fui. Hacia una vida donde por primera vez, nadie más decidía por mí.